La realidad en el centro, el podcast semanal de Ceres. Daniel Superviel e Ignacio Munyo, junto con el equipo de Ceres, analizan todo lo que pasó en nuestro centro de estudios. Todas las semanas, una ventana a los temas que importan. Desde el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social damos inicio a un nuevo podcast. Esta semana hablaremos sobre lo que sucedió en la República Argentina, donde hubo elecciones de medio término que no cumplieron con las expectativas que habían dejado las PASO, pero que sí generaron un breve terremoto político con muchas consecuencias en la República Argentina. Por primera vez desde 1983, el peronismo perdió la mayoría en el Senado. La mayoría en el Senado son 37 y ahora tendrán 35, con lo cual queda debilitada la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Además, perdieron 15 provincias y a su vez perdieron la provincia de Buenos Aires, aunque por un escaso margen de 1 punto. La oposición obtuvo el 42% de los votos contra casi 33% del oficialismo. Sin embargo, la noche electoral transcurrió con un vaivenes de sensaciones, ya que el oficialismo, Alberto Fernández, el presidente que había perdido en las urnas, salió victorioso a hablar a los argentinos. A medianoche, cuando recién estaban cerradas las urnas, habló por televisión, por cadena nacional, y dijo lo siguiente. En esta nueva etapa debemos priorizar los acuerdos nacionales. Si queremos resolver estos desafíos a los que nos enfrentamos, necesitamos que las grandes mayorías generen consensos. En ese sentido, y a la mayor brevedad posible, voy a dirigirme a los representantes de la voluntad popular y a las fuerzas políticas a las que representan para acordar una agenda tan compartida como sea posible. Una oposición responsable y abierta al diálogo es una oposición patriótica. Nuestro pueblo necesita de ese patriotismo. Este era Alberto Fernández con un tono conciliador, un mensaje que apareció a eso de las 9:30 de la noche, pero después continuó con un mensaje un poquito más agresivo y más provocador con la victoriosa oposición. Yo quiero dar la entrada a Ignacio Munyo, director ejecutivo de Ceres, para que nos brinde un primer análisis a lo que pasó en Argentina y cómo repercute esto en Uruguay y en la economía. Miramos con mucha atención ese discurso que recién escuchábamos el domingo temprano en la noche, y la verdad que pensamos, ¿a quién le está dirigiendo este discurso? Y claramente fue un discurso dirigido al Fondo Monetario y a los mercados internacionales, dando una señal de que el país va a avanzar hacia intentar este acuerdo que tiene que llegar antes de marzo, porque recordemos que los vencimientos de deuda que tiene que pagar en marzo Argentina, que son 2.800 millones de dólares, son superiores a la cantidad de reserva disponible que tiene el país para hacerlo. O sea, no tiene plata para poder hacerlo, por lo tanto tiene que renegociar antes de esa fecha con el Fondo Monetario. El mensaje de un acuerdo nacional junto con la oposición para impulsar un programa multianual de crecimiento sustentable que pueda contemplar las negociaciones que ya fueron encaminadas por parte del ministro de Hacienda con el Fondo Monetario, fue bien visto por los mercados y abre un escenario en el cual se reducen las chances de que Argentina quede aislado en una autarquía financiera con saldos impagos con el Fondo Monetario, como sería el peor escenario. Y a todos nos conviene aquí en Uruguay que a Argentina le vaya bien. Estas primeras palabras de Alberto Fernández en el fragor del conteo de los votos, cuando todavía estaban los porcentajes subiendo y bajando, la provincia de Buenos Aires en disputa, cayeron bien. O sea, no hubo una corrida bancaria al día siguiente, ni se disparó estratosféricamente el dólar. ¿Qué nos puede decir de eso, Nacho? Y bueno, que a la luz de los resultados, el escenario esperado por los mercados a esta altura para lo que resta de este gobierno, la mitad de este gobierno, es una combinación de políticas heterodoxas por parte del Ministerio de Economía. Heterodoxas me refiero a intentar controlar la inflación por métodos de control de precios que sabemos que no han funcionado ni en Argentina ni en ninguna parte del mundo, y combinando esto con una especie de restricción fiscal que va a ser necesaria e imprescindible para poder cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Justamente, si escuchamos en estos días las palabras del presidente en Plaza de Mayo, iban en esa línea. Sí, exactamente. Vamos a escuchar lo que dijo casi 48 horas después el presidente Alberto Fernández ante las masas que convocó en la famosa Plaza de Mayo desde el balcón de la Casa Rosada, refiriéndose precisamente a este tema. Nos quedan muchas batallas por dar. Terminar con el problema de la deuda.
definitivamente enfrentar a los formadores de precios que todos los días aumentan los precios en perjuicio de nuestra gente. De una vez por todas controlarlos y decirles basta. No podemos vivir en un país donde algunos ganen tantos y millones se caigan en la pobreza. Necesitamos de una vez por todas que ese crecimiento que tanto añoramos llegue a todo el pueblo, llegue a cada rincón de la Argentina, a cada rincón de la patria. Que no se concentre en el centro del país, que se vaya al norte y se vaya al sur, que lleve riqueza para los argentinos que lo necesitan. Por eso, en ese horizonte de proyección del que les hablé el domingo, el primer objetivo es recuperar la economía de una vez y para siempre. Recuperar la economía es hacerla crecer, es poner en marcha la industria definitivamente, es llenarla de trabajadores a esa industria, es hacer crecer el campo. Eso es hacer crecer la economía y es también hacer que los ingresos y las riquezas que esa economía genera se distribuyan igualitariamente entre todos los argentinos. Ese crecimiento que tanto mencionaba en su discurso el presidente Alberto Fernández es clave, pero no surge por arte de magia. Sin inversión y fundamentalmente del sector privado y muchas de ellas internacionales, no es posible impulsar un crecimiento sostenido en la economía argentina y para ello se tienen que dar señales de coherencia en las políticas públicas que se vayan a querer implementar en los próximos años. Ahí se juega el partido. Después del acuerdo con el fondo viene claramente una prueba de señales hacia cambio de rumbo en algunas medidas que tiene que tomar el gobierno y veremos si esto es posible. La bendita democracia nuevamente mandando señales. Yo creo que la sensación que queda después de los discursos de Alberto Fernández tras la elección, queda un reposicionamiento de la oposición, pero también un reposicionamiento del gobierno argentino, y creo que la señal que manda Argentina, las urnas, es contra la grieta, ¿no? Porque acá la gran perdedora es Cristina Fernández de Kirchner, eso es indudable, y el presidente tendiendo la mano, abriendo el puente a una conversación, a una negociación con la oposición, precisamente para estar fuertes a la hora de negociar con el fondo, creo que es una señal bien interesante que vale la pena observar con atención. No quiere decir que esto sea un anuncio que va a estar todo color de rosa en Argentina. Argentina siempre trae sorpresas. Argentina tiene un gran desafío por delante, solo por mencionar un dato que acabo de leer en el Financial Times, que habla de que 8 de cada 10 trabajadores argentinos se irían del país si pudieran. 8 de cada 10. Contra eso hay que generar mucha credibilidad y confianza para poder dar vuelta la pisada. Muy bien, volvemos a Montevideo, ¿te parece, Nacho? Al Uruguay. Estuviste invitado en la conferencia anual de DERES junto al ex coordinador general del GACH, Rafael Radi, quien estuvo al frente del combate contra la pandemia asesorando al gobierno, la decana de Ingeniería de la Universidad de la República, María Simón, la ingeniera. Estuviste tú y estuvo la intendenta de Montevideo, Carolina Coses, junto al presidente de DERES, Felipe Cat. ¿Qué te dejó participar de ese evento? Era sobre las alianzas como promotoras de la recuperación económica en un mundo pospandémico, en un Uruguay pospandémico. ¿Cómo fue participar de ahí? ¿Qué nos podés comentar? La propuesta era hablar de la importancia de las alianzas para avanzar en los distintos frentes. Nosotros enfatizamos la relevancia de alianzas de unidad nacional en el sistema político para enfrentar la pospandemia en el Uruguay con lo que venimos hablando permanentemente de una agenda de reformas que el Uruguay tiene que enfrentar, tanto en lo económico como en lo social, para sentar las bases para un nuevo periodo de crecimiento sostenible y que tenga en el ámbito social un acompañamiento adecuado a las necesidades que impone lo que estamos viendo a nivel global. Ahí está la clave, ese fue el foco que pusimos en las alianzas y obviamente mencionamos nuestra experiencia que hemos tenido a lo largo de este año en Ceres de hablar con los líderes de todos los partidos políticos, de todo el espectro ideológico y encontrar una agenda común cuando entramos a ver los desafíos que existen en el Uruguay ante, obviamente, el avance de la tecnología, el avance de la apertura, aspectos que van a estar sobre la mesa, sea quien sea el que toque gobernar el país en el futuro. Así será. Señores, de esta manera damos por finalizado un nuevo podcast con los saludos a todas las personas que nos escuchan, ya sea por el medio Spotify, por el propio celular o por las radios de diferentes departamentos del Uruguay que nos están retransmitiendo. Un saludo especial para Paysandú, Rivera, 33, La Valleja, Maldonado, Rocha, las respectivas radios que todas las semanas nos retransmiten. Para ellos vaya un fuerte abrazo. Hasta luego.